Bueno, como consecuencia de las inundaciones en el noroeste de la República Argentina, el Gobierno Nacional, ayer el propio presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa, adelantó que van a firmar y decretar la emergencia agropecuaria en varias zonas, tanto de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, como de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre temas que tienen que ver con la realidad de estos campos inundados en la República Argentina, con un especialista, con un analista que además es titular del canal Rural. Estamos hablando de Carlos Echepare. Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Carlos, a partir de lo que ha sucedido, de estas inclemencias del tiempo, ¿qué consecuencias pueden traer? Fundamentalmente, Y en cuánto alcanza, ¿no?, la emergencia. la emergencia agropecuaria es la medida que se toma habitualmente cuando ocurren este tipo de situaciones, con la diferencia que ahora, contrariamente a lo que pasaba en probablemente el gobierno anterior, se está tomando más rápido. De todas maneras, todavía no está declarada. Mañana hay una reunión donde se reúnen los ministros provinciales, las entidades del campo, con los funcionarios nacionales, y ahí se evalúa la situación y se va a determinar si se corresponde, que seguramente va a corresponder, a la emergencia agropecuaria, que es un primer paso. Es un paliativo, no es la solución al problema, ni mucho menos. El paliativo, que la demora en la prórroga de impuestos, alguna línea de crédito que seguramente el Banco Nación y los bancos provinciales van a estar otorgando, pero digamos que este es un problema recurrente de la Argentina de los últimos años, lamentablemente, y en este caso se ha agravado porque tenemos por un lado la inundación en todo lo que es las provincias que vos mencionabas, y además los incendios que afectaron la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia de Río Negro, con lo cual la inundación se viene a sumar a la que tuvimos en abril en la misma zona. Es decir, da la sensación que el problema es mucho más grave, que está afectando no solo a la agricultura, porque se habla mucho de la soja, pero no solo a los productores de soja está afectando a los productores de otro tipo de granos, pero también a la ganadería, a los tambos que vienen muy castigados. Es decir, es una situación muy, muy grave la que se está viviendo en este momento, con pérdidas que por ahora, como bien decía el presidente, inclusive ayer, son muy difíciles de estimar. ¿Faltan obras? ¿Están proyectadas? Faltan obras, faltan muchísimas obras, no se ha hecho prácticamente nada en los últimos años, y acá la responsabilidad es compartida, gobierno nacional, gobierno provincial, inclusive las municipalidades, porque evidentemente no son obras que están a la vista de todo el mundo ni que están en el orden de prioridad, que solo aparece la necesidad cuando se producen estos fenómenos, y es cuando se empieza a hablar de otras cosas que por ahí se mezcla, se le echa la culpa a la soja, a la siembra directa, se empieza a decir muchas veces sin conocimiento, mucha información. Yo no soy un experto para determinarte por qué se produce la inundación. Creo que además este año hubo un fenómeno muy particular, que fue la ocurrencia de muchísima lluvia en muy poco tiempo. Claro. Hay ciudades o pueblos que han recibido en 2 días lo que reciben en un mes o en 6 meses, y eso evidentemente, por más obra que hubiese habido, no lo hubiese calmado. De todas maneras, hay que dejar en claro que el hombre de campo, fundamentalmente, si hay algo que cuida porque necesita de ello, es el suelo. Claro. Entonces, decir que lo está maltratando me parece que no es exactamente el mensaje que hay que dar. El hombre de campo vive del suelo, por lo tanto de la tierra, por lo tanto es lo que más cuida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo te insisto, no soy un experto en esto, pero mi experiencia, mi contacto con la realidad del campo a diario me permite decir que hoy no tenemos certeza de cuál es la consecuencia de la soja o de la siembra directa. Tampoco te podría decir que, como se dice habitualmente los abogados, tenés media biblioteca a favor y media biblioteca en contra. Te diría que el 90-95% de los técnicos, de los expertos, de los científicos, inclusive algún premio Nobel, te dice que no es la soja, ni siquiera es la siembra directa la causante de este problema. Con tu experiencia, cuando suceden estos hechos, cuando suceden estas tragedias, en definitiva, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el campo vuelva a estar en condiciones? Depende de la magnitud de la tragedia. Yo te diría que en la zona donde viene golpeada por la inundación de abril y viene golpeada por esta inundación, que además la agarra en un momento en que el cultivo estaba recién creciendo, o en algunos casos sembrándose, eso va a ser irrecuperable por lo menos por este año. Es decir, que se ha perdido una porción importante de lo que se iba a hacer en materia de granos. Y después hay tambos que definitivamente están cerrando, claro, porque venían con una situación grave por la situación propia de la lechería, a lo cual se suma el fenómeno climático. Muy bien, Carlos Echepare, gracias por no, al contrario, en la televisión pública. El análisis de Carlos Echepare y también las consecuencias de las inundaciones en el noroeste de la República Argentina.